¿Qué tal, amigos de Revista Purgante? Volvemos con esta sesión de charlas. Vuelve un invitado, un amigo de la casa, además sobre un tema indispensable, urgente y que ahora mismo acapara las conversaciones, como digo, muy necesarias. Rubén Cortés, escritor, periodista, amigo de Purgante. ¿Cómo estás, Rubén? Socio querido, ¿cómo te trata la vida? Bien, socio, estamos aquí buscándote porque, como digo, era indispensable hablar sobre un tema que pues, lleva 60 años en el aire, que sabemos que es un tema que te obsesiona, que te inquieta. 62. 62. Sí, bueno, muchas cosas que platicar, Rubén, que lo hemos conversado muchísimas veces. Una de las cosas que quería hablar contigo sobre esta utopía cubana que podríamos llamarle, que esta charla está justificada por las protestas masivas, que es algo inédito, diría yo. Estaba pensando y reflexionando, buscando, y podría encontrar un precedente tras el colapso de la Unión Soviética y ese hiato que surge entre el colapso de la Unión Soviética y cuando Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, en el que sí hay una crisis muy grande a nivel político, a nivel humanitario. Yo solo podría encontrar ese precedente, pero esta sin duda alguna me parece una cosa totalmente inédita y podríamos hablar del despertar cubano. Ya para dejarte platicar sobre esto, recuerdo que me dijiste en la charla que tuvimos hace unos 3, 4 años, que está publicada en esta web, que Cuba ante todo era un estado de ánimo. Sí, para mí sí, porque yo nací en Cuba, Cuba es mi patria, pero yo emigré a México hace muchos años y mi país es México. Tu país es donde tú construyes algo, te permiten construir algo, haces una vida acorde a tus expectativas, construyes. Por ejemplo, hablando de todo esto es inevitable, el Che Guevara, acuérdate que el Che Guevara dice en su carta de despedida a Fidel Castro que en Cuba deja sus esperanzas más grandes de conductor, o sea, de conductor de una sociedad. Porque uno, donde crece como persona, donde uno tiene promoción humana, es su país. Ojalá que fuese el lugar donde tú naces también, sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo te decía que Cuba, y lo sigue siendo, es un estado de ánimo, porque en Cuba nací, en mi patria, son los olores de la infancia, son esas cosas que nunca te abandonan, y es lo que te duele más, porque infancia, lo hemos repetido, es destino, lo dice Sartre en las palabras, que infancia es destino, la infancia te marca, hay veces que, no sé, sientes un olor, un perfume que te pasa por delante y te acuerdas que es tu maestra de preescolar, no sé, yo creo que la patria es un poco más íntimo todo, ¿no? Y Cuba es mi patria. Y tú decías que si eran protestas inéditas o algo así, ¿no? No, sí, claro que sí, no ha habido jamás. O sea, en Cuba, 4 de octubre del año 94, pues salieron un puñado de cubanos, de habaneros, ahí en el malecón de La Habana, un grupo amplio, unas decenas de cubanos, y eso fue sofocado enseguida, y bueno, sofocado, Fidel Castro hizo acto de presencia, ¿eh? Fidel Castro fue allí a la reunión, a la manifestación aquello se dispersó enseguida y fue rápido, y aquello sí fue promovido, instigado desde afuera. Radio Martí, Televisión Martí, todo aquello empezaron a difundir que iban a ir barcos, que Willy Chirino iba a mandar un barco a La Habana, ¿cómo se llaman estas cosas donde uno viaja de turismo? ¿Cómo es? Un crucero. Un tipo de mundo, socio, tú que eres un tipo de mundo. ¿Un qué? Un crucero. Ve que tú sí sabes. Un crucero, que iba a mandar un crucero, y entonces empezaron a salir gente de los barrios de La Habana con una java y un pomo de agua y un pedazo de pan viejo para el viaje, y se sofocó. Ahora no, ahora fue algo totalmente espontáneo, masivo, y fíjate, surge en el campo.
los guajiros. La revolución surge para, como todas las revoluciones en el discurso, para favorecer a los desposeídos, a los pobres, a los que menos tienen, y esos beneficiados, esos que la gran utopía revolucionaria fue a lo que empezó a beneficiar, a lo que enseñó a leer y a escribir. Tú lees Antes que anochezca de Reinaldo Arenas y él te cuenta cómo era un joven campesino que comía tierra cuando niño, en lo más profundo del campo cubano, en Holguín, muy profundo, y cómo la revolución lo rescata y lo lleva a La Habana, a unas escuelas, unas becas que le llaman en Cuba, unos internados que serían para nosotros, y donde aprende a leer y escribir, donde digamos que lo que sucede ahora es eso. Este levantamiento, estas protestas vienen del campo, empiezan en Palmasoriano, allá en la región oriental de la isla, un lugar recóndito, empiezan en Guane, allá en Pinar del Río, en el extremo, más cerca de Cancún que de La Habana, en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, que es el pueblo de Silvio Rodríguez. O sea, estas protestas llegaron, como dice la canción de Silvio, llegué por San Antonio de los Baños, pues esta protesta llega por San Antonio de los Baños, ¿no? Entonces, surgen ahí, y es una protesta, mira, a mi modo de ver, muy triste. Es patético el tema, porque es por hambre, es porque no tienen luz eléctrica para encender sus ventiladores y porque no tienen comida. No hay un reclamo político en eso, un levantamiento totalmente espontáneo que se produce. Yo te decía al principio esto de instigado desde el exterior, porque esto no, o sea, no hay contacto con Cuba. O sea, los cubanos de Miami no pueden mandar un peso hace año y medio. Está todo cerrado. Cuba está cerrada por dentro y por fuera. No entra ni sale nada. Entonces, ¿cómo va a ser instigado desde afuera ahora? Ahora fue algo muy natural. La gente sale sin ponerse de acuerdo, sale a la calle a pedir estas cosas tan básicas. No hay un reclamo democrático, no hay un reclamo de libertad política, solo piden comida y electricidad. Ojo, ¿y sabe por qué? Porque el gobierno es el único que se lo puede dar. Porque Cuba, el gobierno cubano es dueño absoluto, hay que repetirlo hasta el cansancio, de los medios de producción, de la planta productiva del país. No hay libertad, no hay propiedad privada en Cuba, no hay libertad de reunión, no hay libertad de expresión, no hay libertad de movimiento. Entonces, es un lugar totalmente cerrado y vigilado. En cada cuadra en Cuba, como dice la canción, hay un comité de defensa de la revolución, todos se vigilan unos a otros. Internet está controlada, los teléfonos están controlados. ¿Cómo va a ser instigado desde afuera, no? Oye, Rubén, bueno, hablas que es un movimiento espontáneo, que no es necesariamente... Surgido en el campo, fíjate, es importante. No surge en un polo, en La Habana, por ejemplo, no surge en las ciudades, surge en el campo, donde, ojo, donde viven los que se suponen los más favorecidos por la revolución. Primero los pobres, los más pobres, Primero los pobres nada, Esos son los más jodidos y esos son los que salieron, Porque en las ciudades y en La Habana, tú has estado en La Habana, llegan unos dólares, que hay un cantante que fue afuera y llegó al barrio y trajo unos jabones y los vendió y con eso sacan un dinerito y unos se bañan, los otros comen. Entonces, en el campo no, y esos son los que salieron. Oye, regresando a esto, que es algo espontáneo, que no es necesariamente político, porque incluso la sucesión de los Castro, que parecía que podía ser turbulenta, pues fue algo más o menos controlado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora, Rubén? ¿Por qué detona precisamente ahora? Sabiendo las motivaciones que tienen, ¿por qué en este momento? Porque no gobierna un Castro. Tiene que tener en cuenta que hay un respeto, miedo, como le llames, como le quiera llamar, estos de filias y fobias, por los Castro. Los Castro hicieron una revolución armada. Los Castros hicieron una revolución armada que fue apoyada por el pueblo cubano, fue apoyada por el mundo, por lo menos 5 o 6 años, fue aprobada por la humanidad casi completa. El pueblo cubano la apoyó, bajó con un discurso, sobre todo con un discurso atractivo, que era restablecer la democracia que se había roto en Cuba.
porque, ¿sabe qué? El tema cubano a veces se extravía mucho y la historia la hacen los vencedores y de Cuba se conoce lo que dijo Fidel Castro. Pero, lo digo muy rápido y lo he contado en mis libros, que tú te agradezco que eres su mejor lector. Cuba tenía una tradición democrática desde 1902. En Cuba había elecciones libres cuando, por ejemplo, en México no había. Cuando campeaba por su respeto Porfirio Díaz. Y no hablemos de Venezuela, no hablemos de todos los otros países latinoamericanos. Cuba empieza la democracia, elecciones libres, de voto libre y secreto, 1902. Y se trunca en el 1952 con un golpe de Estado de Fulgencio Batista. Las clases medias cubanas, las clases trabajadoras cubanas, entre ellas un joven abogado recién graduado llamado Fidel Castro, se unen a la lucha para tumbar a Batista, porque había eliminado la democracia, para restablecer el ritmo democrático en Cuba. Fidel Castro triunfa, los Castro triunfan en el 1959 para restablecer el curso democrático. Lo dicen, que va a haber elecciones libres. Nunca las hubo, pero ganaron una guerra, hicieron mejoras, esto que te decía del campo, lo que cuenta el propio Reinaldo Arena. Yo soy hijo de, no de campesinos, peor, porque yo soy de Pinar del Río, que es una ciudad de pueblo, no soy guajiro, ojalá hubiese sido guajiro, pero soy un guajiro de pueblo, de ciudad, vaya, por llamarlo, y mi familia fue beneficiada. Yo fui a la escuela gratis en Cuba, fui parte de esos beneficiados, ¿no? Entonces, tenían ese respeto, miedo. No voy a meterme en eso, quiero ser lo más, siendo anticastrista, por supuesto, siendo amante de la libertad y de la democracia, pero no quiero poner etiquetas para que la conversación no se vicie. Entonces, al no estar un Castro, al estar un tipo que no hizo nada, un San Juan de los Palotes, que primero en Cuba respetan mucho a las personas educadas. El pueblo cubano, la gente de a pie, respeta mucho a las personas educadas, a las personas que se expresan bien. En Cuba hay dos maneras de hablar, como en el árabe, el español de Cuba tiene un español culto y un español de la calle. Tú lo conoces, tú has ido a La Habana. Los académicos cubanos, los periodistas cubanos, por los que se respetan en todo caso, pronuncian las palabras, tratan de pronunciar las R's, hacen un esfuerzo por hacerse entender, por parecer, como dirían en Cuba, por parecer finos, es educado, ¿no? Entonces, hay un respeto. Este hombre, Díaz-Canel, sin puesto, no hizo nada, no se ganó nada, no, para un pueblo acostumbrado a la meritocracia, a que la gente se gana las cosas, a que tú tienes que hacer algo, carajo, para ganarte las cosas. Este no se ganó nada, este lo impusieron. Además no sabe hablar, no pronuncia bien las palabras, y vienes de un Fidel Castro que te sabe los discursos de memoria por completo. Te puedo citar un par de ellos ahora, pero te voy a aburrir. Un hombre que leía Hemingway, que citaba Hemingway en los discursos. Te decía el otro día, esto de convertir el revés en victoria viene del Viejo y el Mar, donde Hemingway termina diciendo que un hombre puede ser derrotado pero no destruido. Fidel Castro incorporaba eso. Me acuerdo de aquel discurso de Fidel Castro el 6 de octubre de 1976, cuando el entierro de los esgrimistas, aquellos que murieron en un atentado, amparado por la CIA, ahí frente a las costas de Barbados, que dice que sus medallas no yacerán para siempre en el fondo del océano, emergen como flores sin manchas en el Olimpo de la patria, porque cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. De memoria, un orador, cabrón, te respetas, ¿no? Y encima el tipo bajó de la Sierra Maestra vestido de verde con una escopeta, y el hermano también hizo lo mismo. Entonces, digamos que se rompe ese respeto histórico que había por esas figuras, respeto
miedo, terror, que también fueron gente que fusiló, gente que metió en la cárcel, gente que iba preso por 7, 8 años por tener $1 en el bolsillo, por ser homosexual te mandaban a campos de concentración. Miedo, respeto, todo lo que le llames, eso se acaba. Y llega esta persona que nadie lo aprecia, no se ganó nada, salió de la nada. Entonces, es lógico, la gente ya no tiene un símil es lo que le llaman, muere la generación de los padres. Cuando muere la generación de los padres, incluso en las familias, algo se quiebra. Se quiebra algo y en Cuba ha pasado eso, ha muerto la generación de los padres y esto es una consecuencia. Oye, Rubén, y muy interesante, hablando de narrativas parciales, de conversaciones viciadas, que son las que hay que evitar, ¿cómo hacer o se puede condenar la dictadura al mismo tiempo que se condena el embargo, que es tangible, que puede ser más o menos tangible, pero que ahí está? ¿Se puede condenar la represión y al mismo tiempo el hipotético intervencionismo? Te propongo hablar rápido del embargo. Embargo, bloqueo. Mira, lo que existe en Cuba es un bloqueo interno. El único bloqueo que hay en Cuba y contra Cuba es el bloqueo interno, que el gobierno prohíbe elecciones libres, que el gobierno prohíbe libertad de reunión, que el gobierno prohíbe la libre expresión. Ese es el único bloqueo que hay. Lo otro es un embargo económico de 1960 que ya ni existe. Pero te lo cuento rápido si tienes tiempo. Mira, ese embargo, que es el que Cuba le llama bloqueo, y todo el mundo repite y repite el bloqueo. Entonces la gente se imagina de pronto un bloqueo, ¿no? Un bloqueo marítimo, no sé qué piensa la gente cuando Cuba esgrime eso de bloqueo. Y el presidente mexicano habla de bloqueo, y el otro habla de bloqueo, y se empieza a repetir todo. No sé qué pensarán, pero te cuento. 1960, hay 5 refinerías de petróleo estadounidenses en Cuba, como hay refinerías de petróleo estadounidenses en medio mundo, y como hay empresas estadounidenses en México más que las que había en Cuba. Y bueno, entonces hay 5 refinerías de petróleo estadounidenses en Cuba y Fidel Castro les pide que refinen petróleo soviético. Las refinerías lo van a hacer para mantener el negocio. Acuérdate que hacía un año apenas que había triunfado la revolución, y Eisenhower, el presidente americano, dice, no vamos a refinarle petróleo a los soviéticos, ¿no? Entonces Fidel Castro dice, ¿no vas a refinar petróleo a los soviéticos? Entonces yo expropio las refinerías. Estados Unidos le dice, oye, si me las expropias, me las tienes que pagar al cash, como dice la Constitución cubana de 1940, que es la que está vigente. Fidel Castro dice, sí, pero yo no reconozco la Constitución cubana de 1940. ¿Cuál reconoces? Ninguna, no tengo Constitución todavía, la voy a hacer. La hizo en 1975. Sigue el hilo, por favor. Estados Unidos dice, bueno, entonces si tú no me pagas, yo rompo el tratado de reciprocidad comercial que tenemos desde 1902, según el cual yo te compro a ti la azúcar, toda la que produzcas, al doble de lo que esté en el mercado mundial. Cuba dice, sí, entonces ahora yo expropio todo. Yo propio hasta el ratón de la computadora. ¿Cómo ves? Y Estados Unidos dice, está bien, expropialo todo, pero me estás debiendo $10,000 millones del año 60. Hasta que no me los pagues, yo no comercio contigo. Y punto. Cuba puede comerciar con todo el mundo. Ahora, ese embargo económico que existió en su momento y fue suplido por la Unión Soviética con creces, todo lo que daba Estados Unidos, todo lo que comerciaba, ese tratado se ha ido flexibilizando tanto, a partir sobre todo de Clinton, que el papel periódico que hay en Cuba va de Estados Unidos. Cuba es uno de los 2 o 3 principales compradores de alimentos a los Estados Unidos, de medicinas. Ahí están los datos, ¿eh? Creo que solo lo supera Brasil, algo así. No lo tengo aquí ahora, pero es tan fácil ahí. Brasil, correcto.
Jorge Castañeda los escribió ayer en su columna en Nexos, están ahí, son oficiales. Entonces, es un embargo que casi no existe. Ya no existe. Lo único que queda de ese embargo es que Cuba tiene que pagar al contado. Estados Unidos no le da crédito. ¿Por qué no le da crédito? Porque Cuba no paga. Porque hay un club de deudores de París hace 35 años que está integrado por Francia, por España, por Suiza, por Japón, por Reino Unido, por todos los países del mundo libre, porque Cuba no les paga. Tuvieron que hacer un club entre ellos, que se llama el Club de París, para que Cuba les pague, porque Cuba no les paga. México le condona la deuda cada sexenio. Entonces, ojo, por favor, no nos vayamos con esa de trapo, de bloqueo ni de embargo. El que ha ido a Cuba de turista sabe que en Cuba, en cualquier lugar, encuentras Coca-Cola y encuentras un chingo de cosas. Y hay Toyotas, hay Mercedes-Benz, hay guaguas Leyland inglesas. No. Lo que pasa es que Cuba es un país quebrado económicamente, absolutamente quebrado económicamente, que no tiene dinero, y Estados Unidos le dice, encima de que me debes 10.000 millones de dólares del año 60 que no se los has pagado a empresas mías y empresas mixtas, encima no te voy a dar crédito porque tú no le pagas no le pagas a Francia, no le pagas al otro. No, a mí tampoco. Entonces, ojo, el principal bloqueo, el único bloqueo que hay en Cuba es el bloqueo interno. Claro, no quiere decir que Estados Unidos no presione. Bueno, sí, puede ser, digo, tampoco son amigos, ¿no? No es una escuela de señoritas. Puede ser que Estados Unidos le diga a un banco amigo que tiene negocios con un banco americano, oye, si le cambias dólares a Cuba, pues conmigo vamos a ver cómo te la ves, porque estás negociando con un tipo que me debe dinero. O sea, es como tú. Ahora, oye, don Cabito te debe lana y te va a prestar. Y yo, oye, espérame, don Cabito, no me pagas a mí, que ya está. Entonces, es por ahí, es por ahí. Eso de bloqueo, me gustaría que quedara claro que no, es muy fácil esgrimirlo y sobre todo porque lo escuchas. Lo repites, pero no. Oye, Rubén, y para cerrar con esta charla, una cosa que quería decir de que no pasara. Hay una verdad irrefutable, ¿no? La voz del exiliado es más o menos homogénea, puede tener matices, puede tener distintos argumentos, pero es muy homogénea. O sea, hablamos de Wendy Guerra, del propio Rafael Rojas, de ti, de Carlos Álvarez, en fin. La voz del exiliado es muy homogénea. Eso da pie a que la cosa... de que hay algo muy condenable, muy claro, que la dictadura está ahí y que el exiliado desprecia todo ese pasado represor, ¿no? Sí, claro, no. A ver, y quien no está exiliado en Cuba es porque no, o sea, la mayoría, casi todo el mundo se quiere ir. Y claro, todo el mundo piensa en que se acabe la dictadura, que sea un país normal, que sea un país como los países para los cuales nos hemos ido. Cada uno en Uruguay, los otros en Chile, los otros en México, los otros en Estados Unidos, los otros en Chile, no sé. Que sea un país normal. Porque fíjate, el emigrado cubano, te lo he dicho alguna vez en conversaciones privadas, la emigración cubana es muy triste. Porque las expectativas de un emigrado cubano se cumplen en las primeras 72 horas. Comer, vestirse, no sé, tener 5, 6, 15, 20 canales de televisión, andar en un coche, tener luz eléctrica cuando quiera, las cosas elementales que están en los países hasta más pobres, ¿no? Están en Honduras, están en El Salvador, están en Ecuador, en cualquier lugar, ¿no? Porque ahí están los cubanos también, ¿eh? Entonces, los cubanos se van para Honduras, los cubanos se van para Ecuador, los cubanos se van, yo he visto cubanos en Pakistán, los cubanos están en todas partes donde pueden comer, donde se pueden vestir, donde pueden tener luz eléctrica y donde pueden tener una vida normal. Entonces, eso lo tienen en las primeras 72 horas que desembarcan o que aterrizan. Bueno, que aterrizan. Entonces, termina siendo una migración muy triste, porque generalmente un emigrado mexicano, un paisano,
migra, va para California, para la pizca de la fresa, pero manda un chingo de lana para México, que son 40,000 millones de dólares al año, y entonces tú vas a los pueblos y están las trocas paradas enfrente, tú eres de pueblo, las casas de mampostería grandes, con unas, delante con unas tapias inmensas, y se ve la prosperidad, y ese no, ese lo manda del gabacho, él está en el gabacho y manda el dinero. Entonces, y después regresan muchos y ponen un negocio, ponen una trapalería, ponen una quesería, ponen una recaudería. En Cuba no, en Cuba ni siquiera puedes hacer eso porque está prohibido. Entonces es una migración muy triste y yo creo que, por último, para no robarte más tiempo, que ya vas a cortar, el asunto de todo esto es, la enseñanza de todo esto es que no se puede permitir, ningún país puede permitir que destruyan a la sociedad civil. Tiene que haber una sociedad civil, tiene que haber fideicomisos, tiene que haber ONGs, tiene que haber IFAI, tiene que haber INAI, tiene que haber todo lo que termine en NAI, todo lo que sea autónomo, todo lo que aglutine a los ciudadanos, que sea alterno al poder. Eso hay que defenderlo, porque en Cuba no hay nada de eso, por eso ahora están en las calles, no saben qué hacer, porque no hay una organización que los pueda conducir, no hay un líder que los pueda conducir, no hay nadie a quien puedan escuchar, no hay una iglesia católica que pueda, como en México, como en Centroamérica, como en América Latina, que pueda aglutinar a esos descontentos. No hay nada que una a los cubanos, porque el sistema cubano destruyó eso desde 1960, desde que empezó a gobernar, empezó a destruir todo lo que le permitió llegar al poder. ¿Qué le permitió llegar al poder? La prensa libre. Fidel Castro estaba preso y desde ahí tenía una columna en la revista Bohemia. Por Dios. Después expropió la revista Bohemia y el director terminó en Miami metiéndose un tiro en la cabeza. Entonces, eso es lo que hacen estos regímenes populistas. Destruyen todo el entramado democrático que les permitió llegar al poder. Lo destruyen para que después ocurra lo que está ocurriendo en Cuba. Hay decenas en la calle y no saben qué van a hacer. Están ahí, aquí estamos, pero ¿qué? No hay nadie que los conduzca. Los militares, en manos de los militares cubanos está el presente, peliagudo de Cuba y el futuro inmediato. Ellos tienen que controlar el tema, ellos tienen que ver cómo lo hacen, con sentido patriótico, con sentido histórico y resolver este problema. Resolver este problema porque ya es un país insolvente, es un país en quiebra total, es un país sin luz eléctrica, sin comida y, ojo, es muy sencillo. Esos reclamos el gobierno no los puede cumplir porque el gobierno no tiene comida ni tiene luz eléctrica porque el gobierno es el único que produce comida y que produce luz eléctrica. Se jodió la bicicleta, socio. Rubén Cortés, una voz autorizada, por supuesto, nos interesaba mucho aproximarnos a... Nada, perdón, pero yo parece que estoy discutiendo y parece que hablo golpeado, pero no. así hablo yo. Lo sé, ya me quedó muy claro. No, Rubén Cortés, nos interesaba mucho aproximarnos a las protestas en Cuba con una voz autorizada y bueno, yo, estando ante un sitio de lectores de votos, conmino a la gente a que lea al Rubén Cortés escritor, que para mí, se lo he dicho en persona, es mi registro favorito. Escribiste una trilogía buenísima sobre este exilio perpetuo, esta añoranza, esta nostalgia, Cuba, Cuba, Los Nómadas de la Noche, un bolero para Arnaldo, que después fueron compilados en Cuba sin ti. Mira qué bonito. Ahí está mi padre. Editado por Cale Arena. Entonces yo conmino a la gente a que lea a Rubén Cortés. En los libros, yo diría que el Rubén Cortés más pletórico, más ambicioso también lo diría, sí, está en los libros. Rubén, muchas gracias por estar por acá. Gracias, socio, gracias por la oportunidad. Esto fue la charla con Rubén Cortés, amigos de Revista Purgante, nos vemos en la próxima.